Hola, hola, buenos mediodías, buenas tardes. Esto es Radio La Pizarra, este programa de política internacional, por si lo escuchan por primera vez. Yo no soy la conductora de este programa pertenece a nuestro jefe, el jefe de todo, Alfredo Serrano Mancilla, que irresponsablemente dejó a cargo a la conducción en este gran equipo que ahora voy a presentar. Alfredo, como siempre, trabajar con Alfredo es una sorpresa. No sabemos si va a venir en algún momento. Quizás aparezca para dar un último dato sobre las presidenciales del 9 de febrero de Ecuador. Nos va a decir quién es el ganador. No lo sabemos, no lo sabemos, no lo sé yo, no lo sabe mi equipo. Quizás se acerque para hablar de Argentina o quizás nos deje libremente hablar de astrología en América Latina y todas las cosas que vamos a plantear en el programa de hoy, que además tenemos un programón porque se viene una asunción muy importante de la región, asume Donald Trump en Estados Unidos y muchísimas cosas más, pero voy a presentar a mi equipo porque tenemos dos personas, me acabo de enterar que hay dos personas que están en México, que encima lo cuentan y que después de este programa se van a juntar y van a hacer un montón de cosas sin nosotros, por supuesto. Y lo que les quería preguntar es, asume Trump, es una asunción muy importante. ¿En qué asunción les hubiera gustado estar? Que decís, qué ganas de sacarme un pasaje y de pertenecer, ser parte un ratito de ese momento histórico tan importante. Crismar Lujano, desde México, ¿qué asunción presidencial te perdiste? A mí me hubiese gustado mucho, Bahía, haber estado acá para la asunción de Andrés Manuel López Obrador, el expresidente mexicano. Me parece que fue un momento, un hito histórico para la sociedad mexicana después de décadas de neoliberalismo y por fin, después de haber participado en las elecciones por 3 veces, pues finalmente alzarse con ese gran logro que además ha impulsado un proceso de cambio radical para esta sociedad. Muy bien. Flavia Fiorio, ¿en qué toma de protesta de posición te hubiera gustado estar? Bueno, vamos a seguir con Rubro México, ya que ustedes sí estuvieron, pero me hubiese gustado mucho estar en la de Claudia Sheinbaum, sobre todo por ser la primera presidenta mujer de México, así que en esa asunción hace poquito me hubiese gustado estar, y si no, yendo un poquito más cerca de Argentina, en cualquier asunción de Lula da Silva también me hubiera gustado pertenecer, estar ahí. Leandro Álvarez, me imagino que en alguna europea, que Croacia, ¿en cuál? No, vamos a reivindicar un poco a Argentina. Me hubiera gustado estar mucho en la Asunción de Cámpora en 1973, el final de los años de proscripción de peronismo, una fiesta de la democracia. Muy bien, yo le voy a copiar la respuesta a Fla porque la asunción del año pasado, el 1 de octubre, de Claudia Sheinbaum fue realmente una fiesta, la primera presidenta mujer, un momento muy importante, y también la de Lula de 2023, el 1 de enero, lindo momento para estar ahí en Brasil. Así que, Flavia, tenemos un montón de cosas. Contanos brevemente este programa de Radio La Pizarra que se viene. Conectadísimas estamos, Bahía, efectivamente, así que vamos a hablar un poquito de qué tenemos en el menú del día de la fecha. Hoy vamos a dar una verdadera vuelta al mundo porque nos vamos a todos lados. La vuelta al mundo incluye a Croacia, a Alemania, a Gaza y por supuesto también siempre tenemos epicentro en América Latina, así que le hacemos un guiño a Chile, de donde también vamos a estar hablando, Cuba y México, por supuesto, para hablar de la región. Después vamos a estar repasando las constituciones en América Latina, diferencias, similitudes de distintos países y vamos a hablar un poquito de guerras de redes sociales con Elon Musk, Mark Zuckerberg, todo lo que está pasando ahí, que se relaciona mucho, chicas, debo decirles, con la victoria de Donald Trump. Para finalizar, programas de TV bizarros, raros, que recordemos y que nos dé ese qué cosa extraña que vimos de la mano de Bahía y de Chris. Muy bien, el menú está servido. Arrancamos con Radio La Pizarra. Arrancamos nuestra particular vuelta al mundo con el epicentro en América Latina, pero vamos a arrancar en este caso por esta gira europea que venimos haciendo junto a Leandro Álvarez, que me tiene muy entretenida, porque tenemos el primer presidente del 2025, porque se llevaron adelante las elecciones en Croacia y no ganó la derecha, me parece, ¿no?
No, así es, Bahía, y hubo un resultado arrollador que ya lo habíamos adelantado casi en la pizarra, 75-25, terminó a favor de Zoran Milanovic, este socialdemócrata con un perfil un toque populista, muy anti-OTAN, muy anti-Unión Europea, ganó por sobre el conservador Dragan Primorac, que era el delfín del actual primer ministro Andrei Plenković. Lo cierto es que no hay que subestimar esta victoria porque recordemos que si bien Croacia no es un país con un sistema presidencialista, sí la figura del presidente tiene ciertos atributos como es comandante en jefe del ejército, puede definir junto al primer ministro la orientación política del país hacia el exterior, y ahí está el tema en debate en cuestión, que tenemos un primer ministro que es pro-OTAN, pro-Unión Europea, como Andrei Plenković, y un presidente que es anti-Unión Europea y es mucho más prorruso, que es el que ganó Zoran Milanovic. Un dato a tener en cuenta, un 50% de abstención de los votos, cosa que hay que señalar y que le quita un poco de mérito a este 75-25 a favor del populista. Entonces va a haber varias contradicciones, ¿no? Va a haber una puja de poder importante entre estos dos personajes, ¿no? Sí, así es, sobre todo en temas relacionados a la guerra de Ucrania, en temas relacionados a las sanciones de la Unión Europea contra Rusia, y también un poco se mete el rol del Estado, un Estado más interventor que propugna Milanovic versus un Estado más liberal que propugnan los conservadores. Perfecto, y de Croacia nos vamos a Alemania porque habíamos anticipado, si bien nadie se lo esperaba, Elon Musk se metió en la política de algún país inesperado. Esto ya es rutinario de Elon Musk meterse en la política de otros países, pero creo que esta vez no le salió tan bien, ¿puede ser? Puede ser, Bahía, hay un boicot generalizado a Elon Musk en Alemania. Este boicot lo están llevando algunas organizaciones, algunas ONGs, sobre todo las ONGs ambientales, pero también se sumaron a este boicot las universidades. Y estamos hablando de más de 60 universidades e instituciones de investigación y educativas en Alemania que decidieron abandonar la red social de Elon Musk, Twitter. En repudio a este blanqueamiento que está haciendo Elon Musk hacia la ultraderecha al entrevistar en SpaceX a Alice Weidel. Recordemos que estamos hablando de Alemania, no estamos hablando de Brasil, no estamos hablando de ningún país de América Latina. Alemania está teniendo un boicot contra la red social X, efectivamente. Sí, así es, y es de cara a las elecciones del 23 de febrero. Lo cierto es que el sistema político y la sociedad democrática alemana está en alerta porque es la primera vez que Alternativa por Alemania tiene ciertas chances de conseguir un lugar prominente en el Parlamento. En las encuestas está segundo detrás de la alianza entre la CSU y la CDU, la centroderecha alemana, que lidera todas las encuestas. Recordemos que venimos de un gobierno que es la coalición del semáforo, de la socialdemocracia con los verdes, con los liberales, que se rompió, y debido a ese rompimiento es que se convocaron elecciones anticipadas que se llevarán a cabo el 23 de febrero. Hay que tener un dato en cuenta, que es la economía alemana, que viene muy mal, es el segundo año consecutivo, No lo puedo 2024. creer. Estamos hablando de la principal economía del país, que viene de un muy mal año, el segundo año consecutivo que decrece, ¿no? Que cae el Producto Bruto Interno, y frente a esto es que se abrió el debate de quién debe pagar el costo de este ajuste que se tiene que llevar en Alemania. Bueno, los liberales decían que había que ajustar mucho más la ayuda social, la socialdemocracia decía, bueno, hay que hacer un recorte, pero no tan grande como que piden los liberales. Ahí se rompe el gobierno, y lo cierto es que el resultado que en el presupuesto 2025 lleva adelante hasta ahora el canciller Olaf Scholz y su gobierno ya totalmente terminado es un recorte muy profundo de la ayuda social en 2025, acorralado un poco por esta agenda de la centro y de la ultraderecha, que lo que están pidiendo básicamente es que
El lema de la centroderecha y de la derecha es que el que trabaja es un tonto. ¿Por qué? Que dicen que con los impuestos de los trabajadores se está financiando a aquellos ciudadanos que no eligen trabajar. Eso se instaló muchísimo, esa austeridad que está pidiendo a la centroderecha, a la ultraderecha, condiciona un poco hoy por hoy la agenda de la izquierda y la centroizquierda alemana, que llevan a cabo un ajuste muy grande en 2025. Me suena de algún lado esa receta del ajuste y la austeridad de estos países. Vamos a seguir de cerca esta agenda europea con todo lo que suceda también en esos países. Seguimos en Radio La Pizarra. Seguimos en Radio La Pizarra y ahora nos vamos a un tema que nosotros venimos tratando sistemáticamente en este programa, que es el conflicto, el genocidio que está sucediendo en Gaza, que comenzó en octubre, el 7 de octubre del 2023, lo recordábamos hace un ratito afuera del aire, que tiene miles de muertos este conflicto y que esta semana se dieron algunas negociaciones, algunos intentos de negociaciones. Vamos a ver cómo se desarrollan también estos acuerdos y estas comunicaciones en función justamente de este conflicto y del cese, ¿no? de esta guerra tan injusta. Leandro, ¿cómo vienen esas tratativas, esas negociaciones? Bueno, al parecer el día domingo finalmente se llegó a un acuerdo entre Hamas e Israel de un alto al fuego y el día domingo, el día de mañana, comenzaría, mientras Trump y Biden se están disputando aquel logro de este principio de acuerdo que hay. Lo cierto es que durante la primera etapa de este acuerdo de 42 días, el grupo Hamas liberaría 33 rehenes israelíes a cambio de presos palestinos. Hay que tener en cuenta las cifras del resultado desastroso humanitario de la guerra hasta el día de hoy. Más de 46.000 palestinos murieron desde octubre, desde que se inició este genocidio, y que 34 de los 94 rehenes israelíes murieron también desde octubre. Estamos hablando de cifras muy dispares, ¿no? En lo que sería una guerra. Hay que tener en cuenta también que hay más de 10.000 palestinos detenidos hoy por hoy en cárceles israelíes, sin contar a los que están detenidos en Gaza, por lo cual también ese es un motivo de fuerte debate. El acuerdo contó con la mediación de Qatar, se llevó a cabo en ese espacio, en ese lugar donde, bueno, donde los líderes de Hamas también se sienten que hay cierta comodidad a la hora de negociar. Y hacia la interna en Israel hay ciertos debates, hay un sector incluso que está a la ultraderecha de Netanyahu, que ya de por sí es de ultraderecha, que sigue propugnando la victoria total, ¿no? ¿Qué hablamos cuando decimos victoria total para Israel? Es básicamente barrer con todo el pueblo palestino en Gaza y colonizar esa zona. Bueno, al parecer eso no va a ocurrir porque el alto al fuego será un hecho el día de mañana y genera ciertas rispideces hacia el interior de la coalición de gobierno de Netanyahu haber terminado la guerra, cuando realmente, militarmente, por lo menos, Hamas está derrotado. Eso también hay que decirlo. El ejército de Israel ha derrotado a Hamas, pero los rehenes israelíes seguían estando en territorio palestino y eso fue un instrumento de intercambio muy poderoso que llevó a la mesa de negociación al grupo terrorista Hamas. Y ¿qué novedades vamos a tener en los próximos días? Digamos, este es un acuerdo que está consumado, que es posible que se vuelva atrás en algún momento. ¿Cómo lo lees vos? Bueno, es imposible, si hablamos del conflicto palestino-israelí, de la guerra y el genocidio, poder aventurarnos, incluso hasta diría en un mediano plazo. Lo cierto es que el alto al fuego es un acuerdo que parece bastante sólido. Hay una voluntad política también de Estados Unidos de poner un freno a esto y tenemos a toda una comunidad internacional también celebrando este acuerdo, por lo cual creo que hoy por hoy las voces que piden en Israel continuar y hacer caso omiso a este principio de acuerdos, al momento, no te digo que son marginales, pero por lo menos son minoritarias. Pero como siempre se trata de este conflicto y como siempre tenemos que tener en cuenta los aires y los ánimos expansionistas de Israel en la región, siempre hay que tomarlo con pinzas, Bahía.
Nos duele Palestina, nos duele desde el primer segundo que se mate tanta gente, este genocidio tan injusto. Seguiremos de cerca, si bien esta noticia parece ser auspiciosa, seguiremos de cerca este conflicto, como lo hicimos desde el comienzo acá en Radio La Pizarra. Y ahora vamos a seguir con un país que este año va a tener elecciones presidenciales. Flavia Fiorio, es tu momento. Primero, recordame cuándo son las elecciones, así ya nos las agendamos todos y todas, y después contame qué está sucediendo en Chile. Bueno, efectivamente, Bahía, a fin de año hay elecciones en Chile, así que por supuesto estamos en un momento preelectoral donde todos los acuerdos son muy necesarios y donde todos los avances son muy necesarios. Entonces, ¿qué pasó esta semana para hacerlo rapidito? Hubo un acuerdo entre el gobierno de Boric, gobierno actual, y la coalición de derecha Chile Vamos para avanzar en la reforma de pensiones que ha sido una promesa de campaña de Boric y que quiere sacarlo justamente antes de que termine el 2025, antes de las elecciones. Con este acuerdo Bahía hay enojos por todos lados. Está enojada la izquierda, está enojada la derecha, está enojado todo el mundo porque es un acuerdo básicamente de alianzas, ¿no? O sea, es un acuerdo de decir, bueno, estamos en momento de preelectoral, queremos sacar esta reforma, pero para sacar esta reforma necesitamos sí o sí acuerdos. Así que estamos en este momento de acuerdos para poder sacar el sistema de pensiones y para poder cambiarnos, que sería una alianza importante. Flavia, decime brevemente qué contiene estas pensiones y qué implicarían para las y los chilenos. Rápidamente, muy brevemente, lo primero que tenemos que decir es que en Chile hay un sistema actual de pensiones que son las AFP. Argentinos y argentinas se acordarán básicamente lo que eran las AFJP acá en Argentina, administraciones privadas que manejaban tu jubilación, tus pensiones. Así se maneja hoy en día el sistema en Chile. Las AFP con este acuerdo, con esta reforma, no van a dejar de existir, por eso es que la izquierda está enojada, pero sí se han logrado algunos puntos que parece que van a estar a favor del pueblo. Aunque no dejen de existir las AFP, sí se logró equilibrar pensiones entre hombres y mujeres, se va a garantizar que crezca un poquito la pensión garantizada universal, que es una pensión en Chile que se les da a los que no pueden llegar a tener una pensión digna por el sistema de AFP justamente, y se va a crear un seguro social para equilibrar pensión entre hombres y mujeres, sobre todo porque las mujeres tienen muchas lagunas de aportes, no todo el tiempo están aportando a su jubilación. ¿Por qué? Porque se embarazan, porque son las que cuidan a los adultos mayores, porque hacen todo este tipo de cosas. Entonces ahora se va a equilibrar un poquito más. En resumen, y después seguiremos este tema que es muy importante, la reforma todavía no salió, pero parece auspicioso que a fines de enero se trate, que en octubre se empiecen a pagar aumentos, y aunque no se termina con el sistema de AFP, que ya se demostró ineficiente, sí se logra aumentar pensión universal, sí se logra instalar un seguro social y por lo menos hay ciertos avances en que la jubilación, las pensiones sean un poco más a favor de todos y todas. Muy bien, recordemos que esta era una promesa histórica de campaña de Gabriel Boric, ¿no? Que le había dicho que había que reformar el sistema de pensiones y justamente, bueno, con algunas alianzas finalmente pareciera que se realizaría esta reforma en un año muy importante y clave para Chile, así que seguiremos también en este tema y seguimos con Radio La Pizarra porque todavía tenemos Vuelta al Mundo, tenemos México, tenemos Cuba y muchas cosas más. Seguimos en Radio La Pizarra, este último bloque de la Vuelta al Mundo y ya después nos metemos en varias investigaciones que están imperdibles y ahora me voy con Crismar Lujano porque hubo una noticia también muy relevante en estos últimos días en relación justamente a pocos días de la transición y de que asuma Trump el gobierno nuevamente de Estados Unidos en relación con sacar a Cuba de una lista bastante polémica, ¿no, Cris? Bueno, más que polémica, yo creo que injusta Bahía, porque bueno, sí, Biden tuvo 4 largos años de gobierno, ¿no? Pero fue en su última semana frente a Washington, en el que el presidente saliente Biden decide sacar a Cuba de la lista de los países patrocinadores del terrorismo. Además de esto, pues hace una suspensión de una provisión de un título de la ley Helms-Burton, que básicamente lo que hacía era permitir a los cubanoamericanos demandar en cortes estadounidenses causa
a causas por propiedades nacionalizadas a base del triunfo de la Revolución Cubana, que no es menos tampoco, y el levantamiento de sanciones a empresas cubanas que estaban prohibidas por un memorándum, que ya sabemos siempre la línea que lanzan, ¿no? De atentar contra la seguridad nacional de Estados Unidos. Así que bueno, Biden mantuvo estas sanciones de Trump, porque recordemos que en el 2017 el entonces presidente por primera vez de Estados Unidos, Donald Trump, había reingresado, había sumado de nuevo a Cuba a esta infame lista después de que en el 2016 Obama los habría sacado. Y bueno, opta entonces por maximizar, ¿no?, la muerte, el sufrimiento de muchos cubanos. Y lo más curioso es que lo hace hasta a días antes de que Trump vuelva o pueda hacerlo de nuevo, ¿no? Así que creo que la eliminación de Cuba por parte de Biden de esta lista de patrocinadores del terrorismo muestra o demuestra una vez más de que en principio nunca hubo una razón para incluir a este país en ella, y que además la lista no tiene nada que ver con el terrorismo y todo que ver con la politiquería de un puñado de fanáticos, especialmente de Florida, ¿no? Que tenían además, para incluir a Cuba y a otros países, pues el único objetivo estrangular la economía, porque lo sabemos muy bien, los países que están designados como patrocinadores del terrorismo enfrentan severas restricciones económicas, financieras, diplomáticas, por ejemplo, la suspensión de ayudas económicas, el bloqueo de créditos internacionales, limitaciones para acceder básicamente al sistema financiero global en sí mismo. Y bueno, se espera, ¿no?, en una nota más positiva, que ahora pueda existir un mayor flujo de inversiones y comercio que pueda beneficiar a la economía cubana y, por supuesto, al pueblo cubano, especialmente en medio de una crisis social muy aguda. Y bueno, desde La Habana han dicho Bahía que es una decisión en la dirección correcta, pero que tarde, y que además recordemos que tiene un alcance muy limitado porque sigue en pie el bloqueo criminal en contra del pueblo cubano y la mayoría de las medidas extremas que se pusieron en vigor en ese primer gobierno de Trump. Así que bueno, es una victoria sin duda, no hay que agradecerle nada a Washington, es una victoria del pueblo cubano que ha sopesado los más vejatorios mecanismos de extorsión para doblegarles. Así que hoy celebramos, pero también pues recordemos que se continúa la lucha para romper de una vez y por todas con el bloqueo estadounidense a Cuba. Ojalá que así sea. Recordemos que esta arbitraria lista, digamos, Cuba salió y entró por lo menos 5 o 6 veces por cuestiones absolutamente políticas y con muy pocos argumentos, ¿no? En este sentido. Así que vamos rápidamente ahora también a un país que está un poquito ahí cerquita, que es uno de los que más nos gusta porque siempre nos trae, la verdad, hay que decirlo, buenas noticias, ¿no? México, Cris, ¿qué está pasando en México en este momento? Bueno, la semana pasada, Bahía, hablábamos de los 100 primeros días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y el sábado, ¿no?, lo hablábamos, y el domingo, bueno, ya ella dio un informe de gobierno en el Zócalo, en la plaza principal de la Ciudad de México, y dijo cosas, dio bastantes mensajes, vamos a escuchar uno de ellos. Para eso nos eligieron, para dar continuidad a la transformación de la vida pública de México iniciada en el 2018. Que se oiga bien, lejos y fuerte. No vamos a regresar al modelo neoliberal. No vamos a regresar al régimen de corrupción y de privilegios. No dejaremos que regrese la decadencia del pasado, donde se gobernaba para unos cuantos. Vamos a seguir con el humanismo mexicano y con la máxima de por el bien de todos, primero los pobres. Bueno, lo escuchábamos, Bahía, una vez más desde el Zócalo de la Ciudad de México, el corazón del obradorismo, digamos. La presidenta Sheinbaum le dice muy fuerte y claro a la oposición que no va a haber rompimiento con Obrador, con el proyecto de nación de la Cuarta Transformación. De hecho, ha sido uno de los momentos seguramente más emocionantes de ese informe o de ese gran mensaje, el primero desde que asume como presidenta, ¿no? En el que reitera su compromiso de hacer además a México una potencia científica, al mencionar al expresidente López Obrador como además el mejor presidente
de México. Y entre otras grandes cuestiones que son, bueno, de relevancia estratégica para México, ¿no? En el que se destacó la firma de un acuerdo nacional por el derecho al agua, el uso de trenes del país, es decir, que ha dado un mensaje muy redondo sobre las cuestiones que más les importan a los y las mexicanas, pero además de eso ha mandado algunos dardos, digamos, a Washington, directamente al norte. Le ha vuelto a dar un mensaje a Donald Trump y a su futuro gobierno en el que dice, nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos. En este sentido, además ha dicho y le ha reiterado a los mexicanos que sepan que hay un plan de desarrollo frente a cualquier incertidumbre que venga en el futuro próximo. México tiene un plan y está unido y hacia adelante, ¿no? Una cuestión como un mensaje con optimismo, pero aunque no ha mencionado directamente al presidente Donald Trump, sin duda ha sido para lo que se viene. Y de hecho, Bahía, si me permites, bueno, veníamos hablando de este plan que ya menciona, porque no es coincidencia. Esta semana, además, la presidenta Claudia Sheinbaum, en un acto de seguir blindando de alguna manera, ¿no? A México frente a la vuelta de Trump, ¿no? Ha presentado el llamado Plan México. No sé si escucharon. ¿Qué implica el Plan México? Bueno, es una estrategia entre el gobierno federal y la iniciativa privada para mantener el flujo de inversiones ante, bueno, como decimos, la llegada de Donald Trump y la inminente arremetida que se le prevé a México en varios frentes, especialmente esa amenaza de aranceles. Entre las más grandes, como digamos, metas está el tema de que la economía de México sea la décima del mundo, ¿no? Producir en el país el 50% de consumos de productos internos y crear 100 parques industriales para emplear a miles de obreros y obreras. Y con esto que la meta final, ¿no? Es que el país se posicione en el top 5 de los destinos turísticos del mundo y, como decíamos, bueno, que se convierta en la décima economía del mundo, Bahía. Así que lejos de un manual, que hay que decirlo, de consignas, ¿no? Es un plan muy concreto que tiene estrategias, objetivos que son de alguna manera medibles y alcanzables. Bueno, un plan de desarrollo económico muy sólido, la primera presidenta mujer en México y dardos a Estados Unidos. Qué lindo momento para estar vivos, diríamos todos y todas. Así que seguiremos esta aventura mexicana que tanto nos gusta. Seguimos con Radio La Pizarra. Continuamos con Radio La Pizarra, este programa de Alfredo Serrano Mancilla, sin Alfredo Serrano Mancilla todavía, porque todavía no llegó, pero quién sabe puede aparecer en cualquier momento. Y antes de empezar con las investigaciones, con la Yapa y con todo lo que nos queda, vamos a hablar un poquito de Estados Unidos y cómo viene la asunción presidencial, una de las más importantes del año. Efectivamente, Donald Trump asume por segunda vez Estados Unidos. No sé si estamos invitados, yo creo que no voy porque justo tengo otra cosa que hacer a la misma hora. No sé si van a empezar sin mí. Cris, vos vas a estar en primera fila, ¿dónde te ubicaron? Contame esas cosas que nos interesan acá en la pizarra. Estamos de primera fila en la televisión, Bahía, porque bien le dices, no hemos estado invitados o invitadas, así que lo vamos a seguir en cualquier caso el próximo 20 bueno, 2 días, ¿no? Ya de esa temida asunción que ya sabemos muy bien que la salida del gobierno de Biden, bueno, ¿quién está mandando realmente en Estados Unidos? Nos preguntamos a estas horas, siendo que el expresidente, bueno, ahora presidente electo Donald Trump, pues está a horas de asumir y ha tomado decisiones claves en algunas cuestiones. Yo creo que, bueno, más allá de la incertidumbre sobre lo que va a ser la política de Donald Trump, especialmente hacia lo que más nos importa, que es América Latina, durante este segundo mandato, ¿no? Hay una cosa que resalta sobre todas, y es que más que en Washington, yo creo que va a ser hecha desde Miami. En la Asunción ya bueno, hemos visto que tiene una lista de invitados especiales, entre los que figuran el presidente de Argentina, Javier Milei, el de El Salvador, Daniel Nayib Noboa Bukele, seguramente que va a ir también, claro. ¿no? Sí, todas estas estrellas fascinantes del ambiente político latinoamericano, pero curiosamente China
el presidente Xi Jinping es el primero Mirá de vos, esta esta lista. no la tenía. El primero de esta Hay que lista. Así cholulo, que ¿no? yo creo que decirme con quién andas y te diré quién eres, pero teniendo en cuenta que China está ahí, bueno, hay mejores pronósticos. En cualquier caso, lo que decimos es que hay un peso desmedido de Florida en la Casa Blanca, que bueno, lo vemos precisamente con Marco Rubio, el designado secretario de Estado, que por cierto, y como decíamos anteriormente, esta salida de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo puede durar tan solo horas, entendiendo Ujú. que una vez que regrese Donald Trump oficialmente podría revertir esta decisión prácticamente sin consultarle a nadie, simplemente con un carpetazo o una firma de algún documento. Lo que hemos visto además en la respuesta de América Latina, no solamente en México, no solamente en Honduras, pero bueno, creo que todos esperamos en particular quiénes se van a beneficiar, ¿no? De esa política del odio un poco, ¿no? De excentricidades, de insultos, y para eso, como decimos, habría que ver esta lista sacando a China de los otros invitados, por ejemplo, Milei, que en particular espera beneficiarse, ¿no? Y hay otros gobiernos como los más alineados a la derecha. Así que de la manera en que va a encarar este periodo América Latina, tanto en las cuestiones de las verdaderas amenazas como en los insultos o las cuestiones que quizás pasan más como bravuconerías, va a obedecer en cualquier manera al color político de la región, ¿no? Y este rumbo, después del triunfo de la izquierda en las urnas en Uruguay, por ejemplo, en octubre pasado, va a depender también de las elecciones presidenciales que se avistan en Ecuador, en Bolivia, en Chile, de las que hemos venido hablando, y en las que Estados Unidos sin duda va a jugar un rol nada anodino. Así que estamos a la expectativa. La semana que viene daremos más detalles y análisis con Alfredo, esperemos, de lo que será la asunción de Donald Trump. Efectivamente, momento clave para América Latina y para el mundo, y aunque no estemos muy de acuerdo, por supuesto que lo vamos a seguir analizando como siempre hacemos. Y ahora quiero ir a un momentito, un ratito de mensajes que nos dejaron las y los oyentes pizarreros, que son una banda que tiene un aguante increíble. Fla, ¿qué tenemos por ahí? Bueno, efectivamente, Bahía, le recordamos a todos y todas que les leemos siempre. Pueden escribirnos por Twitter, que estamos como @lapizarraoc, Instagram o Facebook, que somos Radio La Pizarra. También los leemos en YouTube, youtube.com/Radio La Pizarra. Ahí hay un montón de comentarios que leemos todo el tiempo, corregimos nuestros errores, estamos por ahí. Y por Twitch, obviamente en vivo, twitch.tv/AlfredSerramansi. Dicho todo eso, recolectamos un par de mensajitos de la audiencia que siempre está del otro lado. Y Rosy nos dice: hola chicos, soy pizarrera de la primera hora, deseo que en 2025 haya más pizarra para todos, solo los sábados es muy poco. Felicitaciones a todos y que tengan buena vida. ¿Cómo te ves? ¿Bahía haciendo un bonus track, un extra? No le demos ideas a Alfredo, vamos a terminar haciendo Menos mal, ¿no? Que no está Alfredo, porque si no nos mete ahí un 40 miércoles, jueves horas y viernes. hasta las Puede 3 de la ser, pero mañana. les voy a leer unos mensajitos que llegan ahora que la conductora es Bahía Luna, diciendo: No, equipazo, mejor les no, mando un Alfredo. beso. Escúchame una cosa, y acá dicen: equipazo, les mando un beso, ahora pueden hablar sin que Alfredo las interrumpa. Gracias a todas y a todos, un abrazo desde Canarias, así que le damos Qué acá un abrazo malo. a Alfredo. Felipe dice: Bahía, en mi opinión le das mucha agilidad a la discusión y tus compañeros de equipo son inmejorables, gracias Eso por fue mi estar. padre, mi papá, Tu gracias. papá, claro. Me, Y me acá gusta, me apareció gusta el adjetivo inmejorable. Creo que es el mejor inmejorable. piropo que recibí en mi vida. Y acá apareció la banda de Alfredo Serrano Mancilla, que Y por supuesto sí, existe. Y dice: el equipo de Radio La Pizarra es excelente, trabajan muy profesionalmente, pero sin lugar a dudas se extraña al único gallego andaluz argentino. Falta el centro delantero estelar. Así que también ahí hay un par de mensajitos de cariño y de extrañar a Alfredo. No sé si me dejás, Bahía, cómo venimos de tiempo. Quiero hacer dos aclaraciones de a ver, mensajitos que nos estuvieron llegando. podés. Acá Porque todo se nosotros puede democrático. realmente escuchamos, los leemos, estamos del otro lado, de hecho pueden respondernos en redes sociales, intercambiar, tener un diálogo. Y César nos mandó por Instagram una observación de la canción elegida del programa anterior, una canción de Bad Bunny, diciendo: habiendo tanto Elegida por músico vos, digamos. contestatario, elegida por mí, Sí. efectivamente. A Dice: ver, habiendo tanto músico contestatario, ponen a este cachivache de Bad Bunny, ya parecen libertarios. Y les quería coincido. aclarar
Coincido, dice Leandro. Le quería aclarar a César y a toda la audiencia de Radio La Pizarra. Con César estuvimos charlando, nos recomendó unos temones, César, que vamos a escuchar, que en realidad justo el disco de Bad Bunny, el último, el que elegimos, y por eso también nosotros hacemos unas elecciones políticas de la música que escuchamos, el último disco de Bad Bunny habla mucho de la gentrificación de Puerto Rico, de reconocer sus orígenes, y es un disco súper político, así que como persona que ha hecho una columna de reggaetón y política que pueden buscar en Radio La Pizarra, sí decirles que también fue una elección poner esos temas, porque justamente es un disco de reggaetón barra salsa barra todos los temas que está tocando Bad Bunny, pero con política de fondo, así que muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por toda la recomendación de música y hacer acá como un pequeño paréntesis de César, aclaración. estoy con vos, César, ¿eh? Este continente se arruinó desde que se empezó a consumir reggaetón. Ese fue el punto de inflexión. Interrismo total, acá hay lugar Una para interna todo, dura. para Una interna descargo, dura. para saludos, ¿algo más, Fla? No, y Sí. la otra que tengo que decir, otro descargo, otro saludo, y esta sí no me toca a mí, la de Bad Bunny la recibo toda y completa, pero esta no me toca a mí, porque estuvieron diciendo en algunos videitos Qué que miedo. lamentable el destrato a Chile y las elecciones. Los saludo como siempre desde Santiago de Chile, y sí queremos decirle al queridísimo pueblo chileno que siempre nosotros hacemos un montón de chistes en Radio La Pizarra, internas y tal, pero es un país que realmente nos interesa, que vamos a estar a punto con las elecciones, que estamos ahí adelante con todo lo que esté pasando y que de hecho nos sirve un montón recomendaciones de la audiencia de qué está pasando, de qué tenemos que leer, de cómo investigarlo. Así que querías mandarle también un gran saludo al pueblo chileno para que fuera de todo chiste que hacemos sepa que estamos siempre del otro lado, ¿no? Embajadora chilena, se viene un año absolutamente chileno, así que vamos Y a además, tener gracias mucho de Chile eso. por las compras baratas, ¿no? Tantos argentinos, tantos compatriotas yendo a comprar cosas más baratas en el país trasandino. Pero Nos bueno, metimos en un charco, como decirle. diría Alfredo Serrano Mancilla. Gracias de corazón por todos los mensajes. Las críticas nos gustan, los halagos nos gustan también, así que no sería posible Radio La Pizarra sin que haya personas como ustedes. Del otro lado, nosotros también extrañamos a Alfredo Serrano Mancilla, le pedimos que vuelva, quizás aparece, pero ya en febrero va a estar al mando de este chiringuito, así que no se preocupen porque Alfredo va a volver y muy, muy pronto. Seguimos con Radio La Pizarra. Momento de investigación en Radio La Pizarra, pero estas son investigaciones chequeadas. Después vienen las que no están chequeadas, pero estas son investigaciones reales, robustas, rigurosas y todo lo demás. Vamos a hablar un poco de guerra de redes sociales, porque yo pensé que nos íbamos a meter en la interna de las diferentes redes, de Instagram versus Facebook, de las nuevas redes sociales, pero parece acá Flavia Fiorio se metió y me empezó a hablar de algunas palabras que realmente yo no conozco y no les voy a mentir, que es, por ejemplo, el fediverso. Yo ya ¿Qué no será? puedo retener un dato más, Flavia. Una palabra más que se me agrega al diccionario y ya me olvido del DNI de mi hijo, por lo cual, a ver, ¿qué es el fediverso? Bueno, Bahía, esto es importante, así que podés sacar todas las canciones de reggaetón que tenés en tu cabeza para que entre la palabra Fediverso y redes descentralizadas, porque efectivamente con una investigación súper chequeada, que también pueden leer en Diario Red, por supuesto, nuestro auténtico aliado, vamos a hablar de qué es el Fediverso, las redes descentralizadas, y cómo le hacen frente a las redes sociales centralizadas, que serían básicamente las redes que estamos acostumbrados, las redes del mundo norteamericano, las redes que ya conocemos, que son Meta, X ahora con Elon Musk, bueno, Meta todo su grupo, ¿no? Instagram, Facebook, WhatsApp y tal. Vamos a hacer, para empezar a introducir el tema, primero un poquito de repaso. No sé si se acuerdan todos y todas que a mediados de noviembre de 2024 apareció una nueva red social que se hizo bastante viral, empezó a estar en boca de todos y tal, que se llamaba Blue Sky. Blue Sky es una plataforma creada por Jack Dorsey, que es el ex CEO de Twitter, o sea, el que le vendió Twitter, ahora X, a Elon Musk. ¿Y la recuerdan? Primera pregunta, ¿recuerdan el boom de Si fue hace Blue un par Sky? de meses, yo te quería preguntar cuál había sido el impacto de esta red y si había mucha gente que se había suscrito o en realidad fue como una moda que después todos nos hicimos la cuenta y después nadie más lo usó. Bueno, claro, esta es una gran pregunta porque no sé si se acuerdan, pero un año antes, en 2023, también se le había querido hacer, en este caso Mark Zuckerberg, la contra a X del Elon Musk con Threads, que tuvo su gran impacto, su gran boom y después se quedó medio paradito, medio quieto.
Pero en noviembre, cuando apareció esta red social que es Blue Sky, que en realidad ya existía, pero tenías que ser invitado, y ahora en noviembre la abrieron para todo el público, sí empezó a tener una migración de gente que estaba en X, o sea, ex Twitter, y que dijo, yo necesito un lugar distinto y lo voy a encontrar en Blue Sky. ¿Qué pasó y por qué la gente se iba de X? Desde que Elon Musk compró X, ustedes lo saben, los que son usuarios, usuarias, el lugar empezó a estar bastante distinto a lo que venía a ser la red social Twitter. Se empezó a llenar de bots, de trolls, se empezaron a incentivar un montón de discursos de odio, e incluso el propio dueño de la aplicación, que es un tuitero asiduo, fomentaba todo el tiempo estos discursos. Entonces, de repente, las personas que estaban en Twitter, en X, empezaron a decir, me parece que yo me voy a ir de esta red social porque los beneficios de estar acá, la verdad que son superados por los aspectos negativos. Entonces me gustaría buscar otro lugar. Personas que se fueron. Porque la red Blue Sky era prácticamente idéntica a X en algún sentido, en términos de navegador, en términos de contenido, ¿no? Básicamente igual. Exactamente. O sea, hay muchas cosas que no, que es lo que vamos a ver, que es esto de ser parte del Fediverso. Hay muchas cosas en las que es distinta, pero en términos, como dice Bahía, de navegación, era súper parecida a X. O sea, era un Twitter, vos entrabas, subías, ponías algo, etcétera. Entonces, en ¿Cuál es noviembre la de diferencia? 2024, A esto es lo que voy, perdón, me pongo insistente porque quería saber cuál era la diferencia de los beneficios de esta nueva red, que había menos trolls y menos fake news, ponele, esa era la distinción. la diferencia va a ser cuando lleguemos a hablar del Fediverso. Me fui para adelante, está perdón. yendo para adelante. Cuando lleguemos a hablar del Fediverso, la diferencia crucial es que es una red social descentralizada. Pero antes de explicarte eso, antes de explicarte qué significa que sea descentralizada, efectivamente es una red social donde no hay bots, donde no hay trolls, donde no sucede todo lo que sucede en X. Entonces, algunos medios importantes, por ejemplo, The Guardian, un medio muy conocido, dijo, yo a esta red social me voy, lo chequeé, entré a ver si estaban en Twitter, tal, no están, publican solo en Blue Sky, y otras personas conocidas o importantes dijeron, no, la verdad yo de X no quiero saber más nada, me abro Blue Sky. Estamos hablando, por ejemplo, de Stephen King, un autor súper reconocido, de la actriz Jamie Lee Curtis, de deportistas, de clubes de fútbol, de un montón de personas que justamente dijeron yo me voy de esta red social y me voy a Blue Sky. Ahora sí, Bahía, vamos a responder ahora sí la pregunta de Bahía Luna de cuál es efectivamente la diferencia que tenemos entre Blue Sky y por qué se volvió una red social atractiva y qué es que sea parte del Fediverso y cómo opera en realidad. Como dice Bahía, la verdad la red social es muy parecida en cuestión y en términos de navegación a Twitter, a X. Pero ¿cuál es la diferencia? Bahía, yo te voy a hacer esta pregunta. Cuando vos te haces una red social, te haces X, te haces alguna red social de Meta, Instagram, Facebook, etcétera y tal, no sé si lees los términos y condiciones, pero Nunca. en ellos Nadie lo hace. Bueno, nadie lo hace, pero para los que no lo hacen se los comento, algo que se sabe igual, que vos le estás entregando tus datos personales a un único servidor principal. O sea, cuando vos te haces una red social de Meta, le estás entregando tus datos personales al compañero Mark Zuckerberg. Toda la información que vos volques y pongas ahí sobre Meta, la está teniendo Mark Zuckerberg y tiene la potestad de trabajar con esos datos personales. Cuando vos te haces una red social como X, le estás entregando tus datos a Elon Musk. Entonces, ¿qué pasó? Muchos usuarios se empezaron a preocupar por esto, por distintos motivos. Primero, yo ya me quiero bajar. Ya bueno, estoy muy claro, adentro, primero pero... hace unos años se descubrió, cuando era Facebook en ese momento el boom, todavía no tanto Instagram, pero sí Facebook, de Zuckerberg y tal, se descubrió que se filtraban datos, que existían listas con tus datos y que se filtraban datos a campañas políticas. Entonces, cuando se descubre eso, decís, che, qué raro darle mi dato a Mark Zuckerberg, ¿no? Después, Elon Musk, o sea, dueño de Twitter, que tiene los datos que volcás en Twitter, se hizo súper amiguito de Donald Trump, fue a la noche de victoria de Donald Trump y dio a conocer que la plataforma permite que terceros accedan a tus datos, Bahía, con el fin de entrenar modelos de inteligencia artificial. Entonces, cuando vos le das los datos a ellos, les estás dando la potestad de trabajar sobre tus datos, entrenar modelos de inteligencia artificial y tal. ¿Qué pasa? Mucha gente dijo, claro, muy divertido entrar a Twitter, hacer unos tweets, tal, pero la verdad que se está volviendo un poco peligroso esto de darle mis datos a un montón de gente que se está liando con un montón de políticos. Entonces dijeron, quienes les dio miedo esto, vamos a crear un universo
descentralizado, de el que es parte, pero no único actor, Blue Sky. Este universo Bahía es lo que nosotros llamamos Fediverso. Fediverso es un término que combina las palabras federación y universo, y toda red social que haga parte del mismo, que sea parte del Fediverso, está compuesta por distintas instancias y distintos servidores a los que vos les podés entregar tus datos y podés elegir a cuáles. Es decir, no hay una sola empresa, no es solo Meta, no es solo X, la que recopila los datos de cada usuario. Las redes sociales que son parte del Fediverso están diseñadas para ser descentralizadas y que los usuarios puedan elegir en dónde van a alojar sus datos, si en la plataforma, por decisión propia, si en servidores externos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto permite básicamente mayor control y privacidad y propiedad básicamente sobre tus cuentas y sobre los datos que vos les estás dando. Seguramente de Blue Sky escucharon hablar hace muy poquito, pero hay algunas otras redes sociales ya conocidas dentro de este universo, como por ejemplo Mastodon. ¿Escucharon alguna vez hablar de Mastodon? Sí, pero nunca la tuve. Bueno, Mastodon es también una red social descentralizada, una red social del Fediverso, que justamente lo que quiere decir es que tus datos no se los estás entregando a una única persona, sino que tenés un poquito más de poder por elegir a dónde se los vas a entregar. ¿Querés que te cuente rapidito, Bahía, qué redes sociales están dentro de este universo? A ver si te querés pasar y Sí. cerrás Instagram y Sí, abrís otra. lo necesito. Pero antes tengo una pregunta. Sí, Lo de los claro. datos se entendió perfectamente. La pregunta es, en estas nuevas redes sociales, por ejemplo en Blue Sky, ¿no Sí. puede llegar a suceder que se empiecen a meter esta también, tipo bots, trolls, como que se pasen de una plataforma a otra, que se contaminen un poco o están como ya limpias de todo este mal de X? A ver, toda red social se puede contaminar, sobre todo en este momento que las redes sociales también dan mucha batalla cultural, pero es cierto que trabajan con distintos protocolos para que esto no suceda. O sea, estas redes sociales lo que buscan es que esto efectivamente no pase y que tengas un poco más de propiedad intelectual, privacidad y mejores técnicas de navegación para que no te pase todo esto, que es lo que hizo que la gente migre de X a las demás redes sociales. Como que vieron eso y dijeron, ok, me rompiste Twitter, Jack Dorsey, el que había hecho Twitter y se lo vendió a Elon Musk, dijo, ok, rompiste todo, vamos a volver a los orígenes, y la idea sería que esto no suceda. Igual qué difícil que es salirse de Twitter, porque todos lo intentamos, pero nos está costando mucho. Así que, Fla, decime las otras redes, a ver si nos pasamos o no nos pasamos, ¿no? A ver si se logra, ¿no? Bueno, como te decía, está Blue Sky, obviamente, como red social alternativa a X, una red social descentralizada. Después hay otra red social muy conocida que es Mastodon. Mastodon es alternativa a X también, pero capaz es menos conocido el universo de las alternativas a el mundo meta, porque también hay alternativas a Facebook, por ejemplo, Hubzilla, esa es una red social descentralizada, alternativa a Facebook. Hay una red social que se llama Pixelfeed, que es alternativa a Instagram, o hay una red social que se llama Funk Whale, que es alternativa a Spotify. Así que tenemos, digamos, ahí para explorar distintas Opciones redes. hay. Nos tenemos que poner las pilas y pasarnos todos juntos y quedarnos, porque si no, no tiene gracia, ¿no? Si somos tres. Exactamente. Y quedarnos porque si no, no tiene gracia. Pero lo que sí tengo para decirte, Bahía, un poco para terminar esta investigación muy chequeada, es que dentro de este esquema no todas las redes sociales funcionan igual, tienen distintos motivos y maneras de operar, tienen distintos protocolos, no nos vamos a meter en eso, que es una cuestión un poco más del mundo IT, pero todas sí tienen este mismo objetivo, que es descentralizar y darle batalla a las grandes tecnológicas. Lo que sí tengo para decirte que es que así como vos decís, che, qué bueno, deberíamos quedarnos en esas redes sociales, hay gente que las denosta de arriba abajo, como Elon Musk, Javier Milei, dicen tipo estas son las redes sociales para los que no se animan a dar batalla, pero hay gente que hace un jueguito inteligente y dice, yo me voy a meter para ver qué onda. Por ejemplo, como es el caso del compañero Mark Zuckerberg, dueño del imperio Meta, que contiene Facebook, que contiene Instagram, que contiene WhatsApp. Mark Zuckerberg, que contiene Threads, por ejemplo, que también es una alternativa X. Mark Zuckerberg tiene solo redes centralizadas, o sea, cuando vos te metes en una red de Mark, le das tus datos a esta persona, que de hecho, dicho sea de paso, hoy está muy amigo de Elon Musk, de Donald Trump, y eso lo vamos a seguir de cerca porque cambió el algoritmo de las redes sociales para beneficiarlo, pero eso será otra investigación. Te estás tirando una bomba. No, es que es real, cambió el algoritmo de Meta para beneficiar a Donald Trump, pero eso yo creo que lo podemos hablar en otro momento.
Pero lo que hizo Mark Zuckerberg cuando descubrió el universo descentralizado es decir, les quiero tirar un guiño y ser un poquito parte del Fediverso. Entonces hizo alguna cosa que es usar el protocolo ActivityPub, que es el que usan estas redes sociales descentralizadas. En criollo, ¿qué es el protocolo ActivityPub? El protocolo ActivityPub es que las redes sociales descentralizadas, lo que yo subo en una red social, lo puedo compartir en otra sin ningún problema. Entonces, si yo subo algo a Mastodon, lo puedo subir a Pixel Feed y se puede subir a cualquier otra red social descentralizada. Y Mark Zuckerberg dijo, yo voy a meter Threads, que es el X de Meta, en esta opción. Entonces, si vos tenés Mastodon o Pixel Feed, podés usar Threads sin la necesidad de hacerte una cuenta de Threads. Es decir, no me entregues tus datos, pero fíjate lo que está pasando acá dentro de Threads. Suena muy inocente, pero claro, después ¿qué pasa? Te terminás tentando, decís qué interesante Threads, Claro. voy, me meto y ya le regalé mis datos a Elon Musk. Numeritos finales, ¿te parece? Final. Sí. Numeritos finales para cerrar. Como estamos diciendo, acá la decisión parece estar entre si le das tus datos a Elon Musk, si le das a Mark Zuckerberg o si se lo das a redes sociales descentralizadas, que la verdad que todavía no tienen los números que tienen las redes sociales centralizadas, que son redes bancadas por el mundo norteamericano, así que van a tener números muy grandes. Pero para no hacer una columna depresiva, sí cabe decir que el 20 de noviembre Blue Sky superó ya 20 millones de usuarios activos, es decir, hay personas por ahí. Threads recientemente superó los 275 millones. Threads igual no es descentralizada, pero para tirar un datito. Y X, la red de Elon Musk, todavía sí tiene 400 millones de usuarios activos mensuales. Si vemos estos números, la verdad que las redes centralizadas todavía le ganan al Fediverso, pero queríamos tirar un guiñito para ahí, para la gente que no lo conoce, para la gente que nunca investigó Mastodon, para la gente que está preocupado por a quién le entregan sus datos personales. Opciones hay, investiguen el Fediverso, veamos si crece un poquito más y bueno, que sepan un poquito que está esta guerra de universo descentralizado versus universo centralizado, que son los de las grandes corporaciones con Elon Musk y Mark Zuckerberg y por supuesto Donald Trump a la cabeza. Panorama completísimo de redes sociales por Flavia. Yo es medio cuestionable lo que voy a decir, pero estoy para cerrar todo y que nos encontremos en la plaza de la esquina, chicos. No estábamos tan mal, no las necesitábamos. Bueno, eso es lo que pienso hoy, pero mañana seguramente voy a abrir Twitter como hago todos los días, porque así estamos. Seguimos con Radio La Pizarra. Seguimos, y como estoy a cargo de la conducción, en todas las secciones voy a poner a Charly García, porque esto es así, arbitrario, como Radio La Pizarra, y ahora vamos a hablar de las constituciones en América Latina. Vamos a tener, Lean, ¿tenés los 5 tips de las constituciones de la región, las más antiguas, las más nuevas, las más reformadas? Contame. Bueno, en primer lugar hay que decir que el constitucionalismo en América Latina es un proceso, es un fenómeno bastante intenso. Son más de 190 constituciones que se promulgaron en la región latinoamericana desde la independencia, alrededor de 10 constituciones por país. Y así en cuanto a perlitas, hay que decir que el país que más constituciones promulgó es Venezuela, con alrededor de 29, y el que menos constituciones ha promulgado es Argentina, con solo 3. Colombia también tuvo una de las constituciones más duraderas de toda América Latina, desde 1886 hasta su reemplazo en 1991. México, quizás la Constitución de México es como la más célebre, centenaria, promulgada ya en 1917, que es producto de la primera revolución del siglo XX, que es la Revolución Mexicana de 1910, y también quizás es la más célebre en América Latina porque es aquella que estableció derechos sociales, al trabajo, a la seguridad social. Sin dudas fue la constitución más vanguardista de aquel entonces. Recordemos, 1917 recién es el año de la Revolución Rusa, por lo cual México se pone casi a la vanguardia del mundo con una constitución de ese tipo. Hay que decir también que la constitución de Argentina data de algún hito tenemos que tener, uno. Y un hito tenemos, que es el que menos veces reformamos la Constitución, y que es la más vieja, ¿no?
Ese sí, es un hito Bueno, la malo más y es... antigua, con ese me compro. Y la más antigua de 1853, a ver, hubo reformas, sí, las hubo en 1949, es la primera reforma y quizás la más célebre porque es la que impulsa Juan Domingo Perón, que incorpora derechos sociales de avanzada, muy al estilo de la Constitución mexicana, pero esa reforma fue final, e incluso también incorpora igualdad jurídica de la mujer en el matrimonio, por lo cual también es de avanzada en torno al derecho a los derechos de la mujer. eh, y esa reforma es anulada en 1955 con el golpe de Estado, con la revolución libertadora, el golpe de Estado que le hacen a Domingo Perón y lo derrocan. Bueno, ahí hay una nueva reforma, se vuelve a la Constitución del pasado. Y la última reforma que se hace con la incorporación como una especie de actualización y lavado de cara y algunas incorporaciones como por ejemplo la figura del balotaje o la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la de 1994, que es Claro. producto del Pacto de Olivos entre los dos expresidentes, el Carlos Menem, que era el entonces presidente de la Nación, y el anterior presidente, que era el líder de la oposición, la Unión Cívica Radical. Hay que tener en cuenta ahí que el elemento ahí de negociación fue la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, histórico bastión radical. Menem le entrega eso. Y bueno, y finalmente se aprueba la Constitución luego de un debate intenso. También hay que señalar que Cristina Fernández de Kirchner estuvo ahí también en esos debates constitucionales. Elisa Carrillo, la figura, emerge como figura política a partir de la reforma de la Constitución de Sí, 1994. más allá de Argentina, hay como dos procesos que me interesa como mencionar, aunque sea por arriba, porque no tenemos tanto tiempo. Primero, esos procesos como Chile, que viene también con un intento de reformar la Constitución hace un montón de tiempo, porque viene de la Constitución de Pinochet en plena dictadura militar en 1980. Y por otro lado, algo similar, y si bien tiene sus características, es Perú, ¿no? Que también viene de una constitución del Fujimorismo. Así es, la constitución de Perú fue impulsada por Alberto Fujimori luego de dar un autogolpe de Estado en 1993, sigue vigente a día de hoy y muchas veces podemos decir que es causa de la inestabilidad política actual. Y hay que tener en cuenta que antes la anterior reforma había sido en 1979, así que hubo muy poco tiempo entre una reforma y otra. Y bueno, el caso reciente de Chile que vos muy bien citás, Bahía, que es el fallido proceso constituyente luego del estallido social, finalmente queda vigente, sigue vigente la Constitución de 1980. Chile es un caso muy particular porque a diferencia de casi todos los países de la región, cuando salen de una dictadura militar reforman su constitución, dejan atrás la Claro, constitución de la dictadura. Bueno, el de Chile no es el caso. Eh, Argentina es un caso diferente porque la dictadura no reforma la constitución claro. vigente, pero Chile sí. Pinochet lo hace en 1980 y lo hace a través de una asamblea que no fue votada por el pueblo. Luego la constitución es plebiscitada, pero en un proceso que estuvo plagado de irregularidades. El texto actual de la constitución chilena es producto de una comisión llamada Comisión Ortúzar, nombrada por la dictadura militar. Ese texto pasó al Consejo del Estado y luego a la Junta Militar. Luego fue sometido a un plebiscito muy viciado, obviamente, y bueno, finalmente se aprobó esta constitución que sigue vigente en el Chile democrático gobernado por Gabriel Boric hoy en día. Y otro caso importante, si bien creo que son más de uno, que es el de los procesos constituyentes, fundamentalmente, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Todo el proceso que tuvieron en 2009, que lástima, yo creo que vale la pena trabajarlo también con Gaby cuando esté acá presente con nosotros, y Alfredo Serrano Mancilla, que también participaron de estos procesos que fueron fundamentales, ¿no? Para la constitución, inclusive del Estado Plurinacional de Bolivia y un montón de otras cuestiones, ¿no? Bueno, sí, los llamados procesos bolivarianos, ¿no? Nacen estas reformas, estas constituciones que dejan atrás por completo a los anteriores textos constitucionales y emergen nuevos textos constitucionales. El primer caso es el de Venezuela, a fines del siglo XX. Luego aparece el caso de Ecuador en 2008 y finalmente en Bolivia el proceso constituyente se da en 2009, incorpora la noción de un Estado plurinacional en países donde los pueblos originarios juegan un papel fundamental y no eran reconocidos como actores
actores dentro del Estado. Finalmente también podemos señalar que incorporan el concepto de derechos de la naturaleza, o summa causae. Es una nueva noción, es una noción muy, muy novedosa que genera, como también en su momento generó la Constitución mexicana, un antecedente a nivel mundial. La América Latina en muchos casos es muy vanguardista y en los procesos constitucionales se ve mucho. Bueno, la noción de derecho de la naturaleza, summa causae, es una nueva noción del derecho constitucional, reconoce la naturaleza como sujeto de derechos, busca proteger el ecosistema, la biodiversidad, y a veces este de noción de summa causae y de derecho de la naturaleza a veces colisiona un poco con la noción de propiedad privada, porque digo, hasta qué punto pesa más la noción de propiedad privada cuando hablamos de la tierra y hasta qué punto pesa un poco más el derecho de la naturaleza o summa causae. Son tensiones que a veces cuesta resolver en el mundo del constitucionalismo. Yo no es que quiera, sino que exijo segunda parte de este tema de las constituciones, porque me parece que vale la pena fundamentalmente analizarlo con Gabriela, que también fue parte tan importante de estos procesos y fundamentales para la región y para cada uno de los países. Así que vamos a seguir con este tema y ya viene la Yapa en Radio de la Pizarra. Temazo del grupo Bronco, un himno para este programa, esta aventura radial, este programa de Alfredo Serrano Mancilla, que cierra todos los programas con esta pieza musical emblemática, histórica, para este programa y para todos los oyentes. Yo ya la tengo en la playlist, o sea, ya la escucho permanentemente. Y este es el ratito de Yapa, en el que tratamos temas un poco más distendidos de forma muy seria, porque acá todo lo que hacemos es riguroso. Fundamentalmente, no faltamos a la verdad en ningún momento, menos que menos en esta sección del programa que se llama La Yapa. Y hoy vamos a hablar con Cris Mar de los programas de televisión más distópicos de América Latina y el mundo, porque si bien ya la gente no consume tanto, aunque sí consume bastante televisión, esta yo creo que es una sección para personas más 30, ¿no? Esos programas de televisión que nos quedaron muy arraigados y que formaron parte de nuestra cultura general y fundamentalmente de nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque el país se paraba para ver algunos programas que, hay que decirlo, eran bastante distópicos y emblemáticos, y también algo bizarros. Tenemos un top 10 de estos programas que también hemos naturalizado, como que eran bastante comunes, pero si nos ponemos a analizar, eran extraños, hay que decirlo, en retrospectiva, 20 años atrás, 20 años después, cinco adultos disfrazados de niños golpeándose entre ellos, aunque a mí me encanta el Chavo del Ocho, era un poco raro, así que vamos a empezar, Cris, ¿te parece con el Chavo? Ya Yo igual, está, vamos a sí, empezar claro, por claro. ese. Es que quién no se acuerda del Chavo del Ocho. Y yo creo que aquí en México especialmente porque creo que todo el mundo en Latinoamérica está más obsesionado con el Chavo del Ocho que Eso te iba los a mexicanos. preguntar. No miraron Eh, tanto, ¿no? Porque yo hice, cuando fui a México, tiré un par de chistes del Chavo, una tarada. O sea, pero es que es cultura general esto, ¿eh? Lo y del no, Chavo del Ocho. no aprendió. ¿Puedo decir una Yo decía, cosa? eso, y no. Sí. Más que en México, que es cierto lo que dicen, en Brasil, y esto por favor chequenlo, tienen una obsesión con el Chavo del Ocho. O sea, así como los argentinos la tenemos, no sé, con los Simpsons, en Brasil hay una obsesión real con el Chavo del Ocho, por favor, que la audiencia confirme. Y es Que que me igual parece bien. O sea, yo también tuve una obsesión con el Chavo del Ocho. yo también, Digámoslo es más, todo. yo llegué a ver la comiquita, ¿no? La versión animada del Chavo del Ocho, era No. clásica después del colegio ir a ver el Chavo del Ocho. Pero es que Pero la la verdad es que comiquita no era lo mismo, hay que no, decirlo. no era lo mismo, pero bueno, cuando ya habías visto todos los capítulos que te podías Es haber verdad. visto, ¿no? Porque además eran unas series eternas duró muchísimo tiempo, desde 1971, imagínense, o sea, pasaron 2 décadas todavía, chicos, para que nosotros naciéramos, o la mayoría de quienes están acá. Pero es muy curioso porque yo no me parece, en cualquier caso, un programa bizarro, claro, si ves a grandes disfrazados de niños golpeándose entre ellos es como raro, pero el trasfondo, digamos, ¿no? De lo que se hablaba allí, ¿no? El argumento del programa, que era como muy de comedia, obviamente, tenía una matriz muy importante,
en México especialmente, pero bueno, creo que también se replica de alguna manera en América Latina, es la cuestión de la Las vecindad, clases ¿no? sociales, ¿no? Cómo se representaban las clases sociales. Claro, tremendamente, y de los conflictos que se ocasionan con los vecinos, ¿no? El uso colectivo y público de espacios comunes, por ejemplo, ¿no? De quién ocupa la vecindad, para qué, etcétera. Además que, como dices bien tu Bahía, bueno, el juego hacía una representación como más solapada, digamos, ¿no? Sobre cuestiones de género, de clase social, de violencia, de adultocentrismo, o sea, un montón de cosas que yo creo que sin duda alguna calaron en el imaginario colectivo de América Latina, pero además hasta en lo político, porque no sé si saben, en Ecuador a las personas de clase social, digamos, más empobrecidas, pero que de repente son aspiracionistas, ¿no? Y de plano rechazarían, por ejemplo, cuestiones que le beneficiarían directamente. Esto le decían los florindos o las florindas. Claro, crearon lenguaje propio de alguna forma. Claro, exactamente. Así les llamaba y les llama todavía, creo, el expresidente Rafael Correa a esas personas que, a pesar de que sus Es verdad. políticas de la Revolución Ciudadana les favorecían, pues de alguna manera despreciaban a los sectores pobres, aunque formaran parte de ellos mismos. Así que, como las señoras florindas, ¿cuántos florindos y florindas existen en nuestros Un países? montón, un montón. Yo me quedaría hablando del Chavo 20 minutos, pero tenemos otros programas bizarros y también me voy a ir con otro polémico, que era, yo sé que la gente va a decir, pero esto no era bizarro, pero ahora, 2025, nos parece un poco raro esta familia de clase media que adopta un extraterrestre, ¿no? Estamos hablando de Alf, que lo pusimos también en nuestra lista de programas bizarros, este extraterrestre que vivía en Melmac y que lo único que hacía era comer todo el día y hacer chistes un poco raros. También fui muy fanática, pero también quiero decir, ya te dejo, Cris, que también también fue imitado de alguna forma, porque la globalización es así, a otros productos que eran bastante parecido. Yo creo que cada país ha tenido el suyo, pero por ejemplo, no era idéntico, pero en Argentina había, por ejemplo, Dibu, que era una familia que adoptaba un dibujo animado, que si bien no era un extraterrestre, simulaba un poco la idea de este agente externo que adopta no es una persona, sino un ser absolutamente extraño. Y una pregunta, ahora que lo mencionas, dijiste Dibu. Es por Dibu esto, era Dibu No, es, no, Dibu era un programa que lo estoy comparando con Alf en este momento porque tenía como ya, esa impronta de una familia que no tenía un hijo, sino tenía un dibujo y era como esa idea de parecía la de Alf de un extraterrestre, ¿no? pero de ahí sale el título o el apodo de Emiliano Martínez de Ah, el no, guardameta. claro, No, porque no el salió de Sí, papá se allí. parecía al papá de Dibu, ¿no era igual eso? efectivamente surge de ahí. Claro. Ah, mira, bueno, Sí. hay muchos otros que, por ejemplo, habrá muchos que se recuerden de este programa en particular, pero también de sus similares como Laura en América, que creo que fue uno de los más polémicos y más terribles programas que además coincidentalmente son los que más tienen, pero, o sea, son los que tienen más rating, digamos, o Yo los que soy fanática de tuvieron. todos. No, Bahía, por favor, ¿cómo me vas a decir que te ¿Para cómo gustaba se Laura en llamaba? América? Laura en América con esta polémica mujer Laura Bozzo. Bueno, fue un programa, el programa de mayor audiencia, de hecho, en Perú, a finales de la década de 1990. Es como una especie de talk show, ¿no? En el que está una entrevistadora y presenta casos como, digamos, de la vida real. De hecho, se centraba como en resolver disputas familiares en un ambiente muy... Claro, casos de familia. O sea, creo que el Claro, primero era casos de familia de Estados Unidos, que era como, era una situación bastante irreal y surrealista, pero que también sí. le podría haber pasado a cualquier vecino, disputas matrimoniales, terceras en discordia, ¿no? Es Eh, Claro. como caso cerrado en Colombia, que es este caso famoso meme cerrado en de aquí Colombia. tú No, hablas español. Me encantan esos claro, claro, programas. claro. Caso cerrado hasta en las mejores familias, porque además los títulos son buenazos. Y yo recuerdo, Hasta en hay un las mejores capítulo, familias. hasta ¿Ese en de las qué país? mejores familias. Este era ganador definitivamente en México, porque además lo presentaba una actriz muy reconocida.
que adorada por el público mexicano y, o sea, no había manera de verlo, ¿no? Era Acompáñame a ver, bueno, había otro, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama ahora, pero decía Acompáñame a ver esta triste historia. Y entonces era como un relato de antologías y tal. Pero Para fíjense Cris, que, te haré un dato porque estoy apasionada con esta temática. En Argentina teníamos uno que llamaba El Show del Problema, que tenía la no, misma dinámica. Dos grandes nombres para un programa de televisión. y para libros y todo esto, me los anoto para cuando Alfredo haga sus preguntas raras, cualquier cosa puede salir. La verdad es que, miren, este de Laura Camérica, hay un episodio que creo que es el más, yo no sé, ni la llamaría distópico, porque en esto no puede, no Ay, me podría gustan. pasar. Pero es que, mira, es uno de los episodios más ridículos, la verdad, se llamaba Mi esposo murió y descubrí que tiene otra familia. O sea, el título lo dice todo, digamos, ¿no? Un hombre muerto se hizo pasar, o más bien, un hombre se hizo pasar por muerto para que su esposa no se enterara de que él era infiel, ¿no? Este era como el No lo tema puedo de creer. terrible. Pero eso no fue lo más extraño del programa, sino el momento como cumbre cuando Laura Bozzo, la presentadora, se sienta en el piso y se empieza a hablar con las cenizas, ¿no? En la silla, más bien. Y le dice, hablando como con esta persona muerta, además decía, yo a veces converso con los muertos, o sea, locura total. Lo peor es que, bueno, había, no sé, ¿quién se podría haber creído esto? Esto Esto, pasó esto pasó, yo lo voy a googlear y lo voy a ver cuando termine este programa inmediatamente, porque soy fanática de estas situaciones, pero yo me lo creo, sí. O sea, yo, cuando entras en la historia y en el verosímil, no importa, la verdad no importa tanto. hacerlo por la anécdota. Igual hay que decirlo que se dejó de emitir en la década de los 2000 después de una crisis en el gobierno de Alberto Fujimori porque Bozo estaría involucrada en algunas cuestiones ahí turbias. Y la verdad es que, bueno, ella misma era un personaje, o es un personaje muy polémico y que además, bueno, estos programas tienen como muy en común esa estereotipación de la latinoamericanidad, ¿no? De cómo es ser latinoamericano, este polémico, un poco desastre, cosas muy terribles que, la verdad, a esta década yo creo que nadie ya le prestaría atención a este tipo de programas, pero bueno, en la década de los Yo 90 sí, eran, chicas, eran... yo sí. Bueno, vaya, ¿cuál otro? A Para, ver. tenemos uno que yo lo veo bastante, que es Estados Unidos, pero que creo también se replicó bastante en América Latina, que era, aunque usted no lo crea, de Ripley, que ese Lean no lo mirabas, aunque usted no lo crea, que eran los casos más Sí, extraordinarios, estrambóticos del mundo. totalmente. Se llamaba Jornada hacia lo extraño, lo fantástico y lo inesperado, y mostraban casos Inesperado. casos emblemáticos, por ejemplo, la mujer con las uñas más largas del mundo. Me acuerdo el caso donde la persona que Los tuvo récord más, Guinness también, los sí. récord Guinness, tipo una persona que ha estado 40 años con hipo y te lo mostraban. Ay, Eh, pobrecito. Todo ultra chequeado, obvio. Qué terrible. imposible. Pero Ay, yo tenía 6 años o 7 quizás y yo realmente creía que eso estaba sucediendo. Dije, yo me ponía mal, porque 40 años con hipo debe ser muy incómodo, ¿no? bueno, está en la línea como hay un programa que más bien fue exactamente como un episodio de un programa entero del Al Rojo Vivo, creo que era el lugar donde se transmitió, que salía un reportero, esto todo muy serio, igual muy chequeado, en la misma línea, a buscar al chupacabras. Yo no sé si ustedes se acuerdan de No me esa, acuerdo. ¿se acuerdan de ese? Ese era, digamos, el nivel de periodismo que se manejaba en ese momento en Telemundo. José de Ser, acá en Argentina, hacía cosas así, que iba a buscar ovnis también en el noticiero, en uno de los noticieros más vistos de la TV argentina, hacía eso, tenía su momento paranormal. Fan, fan, fan. Exactamente. Y bueno, de Eh, hecho, Extra Normal es un programa mexicano que hacía más o menos como claro, enfocado en lo esotérico, lo milagroso, lo paranormal, como un programa que, bueno, quizás no era tan así, pero se llama La Rosa de Guadalupe, en el que esto México es un poco, me voy encanta. ganando El acá. contenido mexicano es bueno, ¿eh? Es muy Es bueno. muy bueno, son creativos acá en México. Y en el que tenían como los valores religiosos, pero también se manejaban cosas como milagrosas, vaya. No sé si vieron alguna Me vez un episodio de interesa. esto. No lo vi, no lo vi. Todo me lo anoto, porque el fin de semana voy a ver esto. Yo puse acá en la lista, porque soy argentina, pero debe haber en otros países, que era el histórico Yo me quiero casar y usted.
de Argentina de Roberto Galán, nada más y nada menos una institución. Este programa es de Flat, ¿querés agregar algún dato? ¿Tenés alguna abuela que haya ido? No, además de, no tengo ninguna abuela que haya ido, pero digo, había mucho de esa índole. ¿Se acuerdan de Cupido también? Como todo citas ciegas, había mucho de ese Yo estilo. voy a contar algo con respecto a ese programa que mi Decime por Fuiste, favor profesor... que Leandro. fuiste a Cupido. Leandro, fuiste. No fui, no, pará, tan viejo no soy, che. Pero no, de Roberto Galán, mi profesora de guitarra, cuando yo era chiquito, de hecho, se casó gracias a Roberto Galán. Fue al Qué programa, grande, consiguió Roberto. su marido y a día de hoy sigue casada con esa persona que conoció ahí en Yo me quiero casar y usted. Era todo verdad porque no existían las apps de citas ni nada de eso y la gente quizás conocía personas y el amor de su vida, como la persona Hay que que volver a contaría. esto, ¿no? Claro, entonces, y él decía, bueno, la frase histórica que era, se ha formado una pareja, porque a veces era un sillón de tres hombres y creo que una mujer. Bueno, no sé si, yo ya no sé, no quiero atreverme a decir que capaz era un poco cosificador, pero no lo vamos a Sí. juzgar a Roberto Galán en este momento de la historia. Nos parece bien que haya formado tantas familias. ¿Tenemos algo más? Hay uno que es clave y que también está como en el imaginario colectivo, todo el mundo sabe que es alerta aeropuerto. Me Alerta encanta. aeropuerto, que además pasaba en las cosas más obvias. Viste que si te cachan con un arsenal de drogas, no, o sea, haz esto, no hagas lo otro. Ay, no, terrible. Pero bueno, se hacían entre Estados Unidos y Colombia, ¿no? O sea, era como seguir las autoridades en el aeropuerto del Dorado, en Colombia, la lucha contra los osados criminales que hacían las cosas más estúpidas del mundo. Pero bueno, creo que una crónica de la telerrealidad un poco, ¿no? Y muy, muy creativo, chicos. Yo creo que el que no esté facturando ahora haciendo este tipo de programas es que no sé qué está faltando acá ahora. Hay que volver. Tenemos varios más. Podemos cerrar con algunos. Hay uno que se llama Doc TV, que son programas de televisión para perros, chicos. Esto ha sucedido y no hace tanto. En Estados Unidos, en 2021 se creó este canal para perros y según los responsables de la cadena, los perros no solo pueden entretenerse viendo la televisión, sino que además les aporta beneficios como por ejemplo los estimula, refuerza sus comportamientos. Bueno, creer o reventar, ¿no? No lo sabemos, esto no está chequeado, no recomendamos absolutamente nada, pero esto sí existe. Cris, ¿querés agregar alguno más para cerrar? No, chicos, yo, la verdad es que quería era preguntarles cuál fue su favorito de todos estos, o alguno que se recuerden y que nos dejen también en los comentarios quienes nos escuchan. Yo tengo uno para decir que esto es Bien. raro, de niña rara, o sea, para que me juzguen, pero yo era muy fanática de Discovery Home and Health, o sea, el canal, pero particularmente era fanática de ver partos. Entonces, no sé por qué yo de niña Ay, qué veía, sí, están bien las risas, porque yo de niña veía tipo partos y de repente era como que había un parto en una pileta, había un parto en una bañera, y a mí me parecía un planazo ver partos. Así que si alguno fue un niño tan raro como yo, por favor dejen comentarios que también veía eso en Discovery Home and Health. Yo me quedo a full con el show del problema, lo sigo consumiendo, aunque no se transmita más, y espero fervientemente que se vuelva a producir, porque lo necesito. Lean, Yoko Cupido ha dado grandes perlitas de la televisión argentina. muy No, buen programa. plegaria que vuelva el Chavo del 8. No se va a comparar nunca, pero ojalá. Bueno, programas de TV distópicos hicimos acá en Radio La Pizarra y ya cerramos este chiringuito. Hasta la semana que viene. Este fue otro programa de Radio La Pizarra. Extrañamos a Alfredo Serrano Mancilla. Ya creo que falta un solo fin de semana más y ya vuelve en febrero. Este programa ya tiene 7 años. Es un pibe que va a segundo grado. Es increíble la cantidad de tiempo que llevamos al aire y estamos absolutamente agradecidos. Y también le agradecemos a un montón de gente que hace posible este programa, Leandro. Sí, así es, Bahía. Le agradecemos a Fernando Saninelli, que estuvo en la edición de sonido para la pizarra, en Iván Soler por edición de video, operación técnica de Radio 10, Sebastián Merani, operación en YouTube. Hoy estuvo Belén Rodríguez. Después tenemos en la edición de sonido Charlie Cacabielo, en la producción de Radio 10 Cristina Chiesa, servicio informativo Martín Burgue, musicalización Javier Fábregas, coordinación Cristian Carballo, dirección general Sebastián Pedrón y ya llega Pablo Ladaga en la continuidad.
Lean la palabra que dejas en la pizarra. Aleluya. Flavia. Tarot. Crismar. A ver si me sale. Estrategizar. Muy bien, yo dejo aire. Este fue otro programa de Radio La Pizarra. Somos Radio La Pizarra, lo vamos a seguir diciendo y vinimos para quedarnos.